plantearse la gobernabilidad como también la resistencia en una sociedad neoliberal en el Chile actual, entre 1998 y el año 2013, nos lleva necesariamente a plantearnos qué es y cómo se configuró la sociedad neoliberal. Y si hasta qué punto esa calificación de sociedad neoliberal es pertinente para referirse a la sociedad chilena actualmente. Tengo la impresión de que el concepto de sociedad neoliberal recoge y hace suyo lo que fueron las transformaciones económicas, sociales y políticas y culturales que se implementaron en Chile a partir de lo que fue la reestructuración capitalista iniciada por la dictadura militar en 1975, pero que lo antecede 2 años en el golpe militar. El golpe militar del 11 de septiembre de 1973, que va a dar lugar a esa reestructuración, es conceptualizada por muchos cientistas sociales en Chile como una revolución capitalista. Lo que nosotros tenemos que decir que frente a esa situación de calificación de revolución capitalista, yo diría que se trata de una contrarrevolución capitalista, porque el neoliberalismo o la reestructuración de la sociedad chilena tiene que ver con el proyecto que impulsaba Salvador Allende y la Unidad Popular a partir de 1970 hasta 1973. Ese proyecto que impulsaba Salvador Allende, recogiendo lo que había sido la aspiración del movimiento social popular chileno y de la clase trabajadora, era la construcción de una sociedad socialista. Durante 3 años, el gobierno popular había dado lugar a una gran transformación en la sociedad chilena. Y esa transformación en la sociedad chilena tiene que ver con una modificación de la estructura del poder. Pero no me refiero al poder político de la toma del gobierno, o si ustedes quieren, de la toma del Estado, como tradicionalmente se plantea la toma del poder, o una reestructuración del poder, sino yo la refiero más bien a la expropiación del poder de las clases dominantes a través de la expropiación de los medios de producción. Una sociedad capitalista se caracteriza porque los medios de producción están en manos privadas y de una clase pequeña, que es la clase propietaria. Y el gobierno de la Unidad Popular, a través de la creación y construcción de lo que se denominó el área social de la producción, va a expropiar las grandes latifundios, las empresas, las industrias, los bancos, el gran capital financiero, el gran capital minero, y eso afectaba directamente a la clase propietaria. La clase propietaria va a reaccionar violentamente contra el poder obrero, el poder popular, el poder social que emergía desde ese proceso que comienza a llevar a cabo el gobierno de la Unidad Popular. Y la reacción fue justamente el golpe de Estado, que yo diría, en términos bien concretos, que la clase propietaria salió en defensa del derecho de propiedad, violando totalmente los derechos humanos, es decir, prefirió el derecho a la propiedad que el respeto al derecho a la vida, por ejemplo. Pero eso es en términos de lo que implicó la violación de derechos humanos y la desaparición, etc. Eso lo sabemos. Pero lo fundamental y central está en la reestructuración capitalista, que hace que la sociedad chilena cambie estructuralmente, y al cambiar estructuralmente también cambian los sujetos que la componen y la constituyen. En ese sentido, se va a emerger a partir de esa reestructuración lo que yo denomino una sociedad neoliberal. La sociedad neoliberal que se va a desarrollar, yo diría, en 2 etapas. La primera etapa es la etapa de la dictadura, y una segunda etapa que es la etapa de la concertación de partidos por la democracia, que toma el control del gobierno a partir de 1990. En la primera etapa se echan las bases materiales de la sociedad neoliberal, es decir, se inicia, por ejemplo, los procesos de desindustrialización
que en Chile había tenido importancia la industrialización de a partir de los años 30 en adelante, pero a partir de 1975 la desindustrialización implica colocar otra dimensión del capital en la sociedad, en la formación social chilena. Y esa forma de capital es la acumulación financiera mercantil, donde el mercado y su forma de operar se va a comenzar a ser dominante en la sociedad chilena. Todas las relaciones sociales van a estar mediadas por lo mercantil. El mercado va a colonizar al Estado, va a colonizar todo tipo de actividad y por lo tanto la sociedad chilena se va a ir construyendo de distintas formas de mercados que son distintos, pero todos operan bajo la misma lógica de acumulación. Va a surgir el mercado de la educación, el mercado de la salud, se va a ampliar el mercado de la vivienda, etcétera. Es decir, tenemos una serie de anillos concéntricos que son lo que conforman una sociedad neoliberal en la cual el sujeto va a transitar a lo largo de su existencia por distintos mercados. Y esta sociedad de mercado, que es una sociedad que yo denomino una sociedad mercadocéntrica, a diferencia de la sociedad industrial que era una sociedad estadocéntrica, esta sociedad mercadocéntrica va a generar cambios sustantivos, por ejemplo, en lo que es la ciudadanía. La ciudadanía política se va a transformar. La política pierde importancia, deja de ser el gran terreno de la discusión y de la proyección futura. La política pierde todo sentido porque todo se realiza en el mercado. La política es reemplazada por el mercado. Y frente a eso surgen 4 tipos de ciudadanos que yo considero que son las maneras como se manifiesta en la ciudadanía neoliberal la sociedad de mercado. En primer lugar están los ciudadanos tradicionales. Los ciudadanos tradicionales son todos aquellos que de una u otra manera tienen una concepción de que la política importa y por lo tanto van a ser participantes en los procesos electorales que se comienzan a llevar a cabo en Chile a partir de 1990 en adelante. Van a ser defensores incluso de los partidos políticos, son todavía aquellos que militan y participan frecuentemente en los procesos electorales. Pero también va a surgir un ciudadano no elector, y me refiero fundamentalmente a ese ciudadano que surge entre 1997, que es el primer año y el primer momento en que surge una gran abstención y no participación política en las elecciones parlamentarias de 1997, donde se manifiesta esta situación. Estos no electores son aquellos que en un momento determinado pueden elegir, como en otro momento no eligen. Son no electores, o votan en blanco o dejan el voto nulo. Es decir, se niegan la posibilidad de elegir a un representante, a un presidente, a un diputado, etcétera, a un alcalde. Tienen una situación ambigua con la política los neoelectores. Pero después está el gran grupo que crece y que alcanza hasta el año 2010 a llegar a 5 millones de ciudadanos no políticos, que son los que no se inscriben en los registros electorales de acuerdo a la norma existente hasta el año 2010. Recordemos que Pinochet había establecido en la Constitución y en las normas y las reglas que se habían dictado de que el ciudadano, para ser ciudadano político, tenía que inscribirse en los registros electorales. Y era la primera decisión que tomaban los jóvenes a los 18 años. ¿Me inscribo o no me inscribo? Los jóvenes de los 80 y 90, fundamentalmente de los 90, tomaron la decisión de no inscribirse, porque consideraban que la política no les importaba, no tenía interés en la política. Y comenzaron a aumentar y llegaron a ser 5 millones, como decía, en el 2000. Y esos son los no políticos, lo cual tuvo una consecuencia de hacer que el padrón electoral se mantuviera entre 1988 y el año 2010 en un tope de 8 millones de ciudadanos, con una participación de alrededor de 7 millones. Es decir, había ya 1 millón de personas que no participaba, que no iba a votar, etcétera. Pero eso implicaba que habían 6 millones de personas que no votaban. O sea, crecía el número de no votantes.
Y eso también es una manifestación no necesariamente de descontento, no necesariamente de que la democracia chilena era una democracia madura, como alguien dijo, sino que era expresión de lo más típico del neoliberalismo, la despolitización. El neoliberalismo nunca ha buscado tener altas participaciones políticas porque es contrario justamente a esas situaciones. Y por lo tanto, una sociedad es gobernable, y esto es importante, una sociedad es gobernable en la medida de que no exista participación ni gente demandando o reclamando o manifestándose. Una sociedad entra en proceso de ingobernabilidad cuando la ciudadanía se manifiesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, la sociedad chilena durante 20 años fue una sociedad muy tranquila, que no pasaba absolutamente nada. Había escasos movimientos sociales. Yo diría que el único movimiento social que existía era fundamentalmente el movimiento social de los mapuches, pero no existían otros movimientos sociales porque esa situación de los movimientos sociales actuantes en Chile de la dictadura se había detenido, por decirlo así, se habían entrado en suspenso o se habían sumergido en la sociedad o se habían ido, como yo digo, hacia los márgenes del sistema existente de esta democracia protegida o autoritarismo electoral, como le llama el régimen político chileno, a manifestarse, a trabajar desde el fondo social, por decirlo de alguna forma. Pero los movimientos sociales no actuaban dentro del sistema político, más bien lo hacían los partidos conformes con el sistema y que monopolizaban la política. Y un cuarto grupo eran los ciudadanos subpolíticos, que no lo digo como que sean menos ciudadanos que los otros, sino lo que estoy diciendo que son ciudadanos que van a trabajar en los márgenes del sistema político y son los que van a aprovechar las circunstancias y las oportunidades que se van a abrir con la presencia del gobierno de derecha para manifestarse. Decíamos que una sociedad neoliberal como la chilena había sido una sociedad con una fuerte gobernabilidad durante los 14 primeros años de gobierno de la Concertación. Esta gobernabilidad se explicaba fundamentalmente porque había una ausencia de movimientos sociales, había una suerte de paz neoliberal que se marcó muy fuerte en los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y también incluso Ricardo Lagos. Sin embargo, a partir del año 2006, cuando estalla lo que se conoce en Chile como la rebelión de los pingüinos, algo comenzó a manifestarse en la sociedad chilena. El movimiento de los pingüinos, diría yo, que genera una primera grieta importante a lo que era la gobernabilidad en ese momento, sin provocar una ingobernabilidad que llevara a una crisis del sistema institucional político chileno, sino que introduce ya los primeros elementos de una crítica que va a surgir ya no de los antiguos sectores sociales, no de los antiguos sectores intelectuales que se habían opuesto a la dictadura, como también se habían planteado críticamente frente a los gobiernos de la Concertación, sino que va a surgir una nueva crítica protagonizada por nuevos sujetos sociales que son propiamente los que se han formado durante esta segunda etapa del neoliberalismo, donde el neoliberalismo se ha hecho hegemónico y no solamente dominante como había sido durante la dictadura, sino que se hace hegemónico. Es decir, comienza a fracturarse, diría yo, a partir del 2006, la hegemonía neoliberal. Y el movimiento estudiantil que surge en el 2006 coloca el tema en una cuestión que es muy sensible para la sociedad chilena, que es el tema de la educación y especialmente la calidad de la educación. Y en ese momento se discute si los recursos que dispone el país estaban entregando buena o mala calidad educativa a los chilenos. Hay soluciones que es como terminar con la Ley General de Educación, la LEGE, y se pasa, ¿cierto?, de la LEGE se transforma la LEGE en lo que era lo que había sido la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional y Educacional dictada por Pinochet. Pero eso no soluciona el problema. Pero algo quedó ahí latente. Y cuando surge el gobierno de Piñera, en el 2010,
que tengo la impresión de que el gobierno de Piñera no es que la derecha tenga mucha fuerza política electoral en Chile, sino más bien tiene que ver con un quiebre que se produce al interior de la concertación de partidos por la democracia y la emergencia de una candidatura como la de Marco Enrique Ominami en el 2010, y también el gran porcentaje de ciudadanos que no participa en las elecciones del 2010 y la primera y segunda vuelta de esas elecciones, lo cual permite que la derecha, bajo esas condiciones, triunfe. Pero aquí se da un dato muy interesante, que durante todo el periodo de la concertación, los sectores más críticos nunca habían tenido la oportunidad de manifestarse. Pero cuando llega la derecha al gobierno, se abre un espacio de oportunidades políticas para la manifestación de todos aquellos que ya no tenían ninguna vinculación emocional directa con la concertación. Muchos grupos habían sido participantes de la oposición a la dictadura con muchos de los que estaban gobernando la concertación. Pues eran como primos hermanos, pero estos primos se habían alejado. Y cuando volvió, digamos, comillas, el enemigo principal, la derecha que había sido gestora de esta sociedad neoliberal, estos sectores encontraron una buena oportunidad que les mostró el movimiento estudiantil para reclamar y colocar una serie de temas sobre la mesa que generó no ingobernabilidad, sino que generó la posibilidad de decir que, o de la posibilidad de pensar que otro Chile es posible. A partir de lo que fue el movimiento estudiantil del 2011 y la rebelión, yo llamo la rebelión estudiantil, universitaria y ciudadana. ¿Y por qué me refiero a esas tres situaciones? Porque son los chiquillos. Cuando digo los chiquillos son los secundarios, los universitarios y los ciudadanos. Estos ciudadanos subpolíticos que estaban en los márgenes, con el movimiento estudiantil que estalla en abril del 2011, tienen la oportunidad de manifestarse y comenzar a pensar una alternativa. Son ellos los que llevan la idea de renacionalización del cobre, reforma tributaria, asamblea constituyente, modificaciones del sistema político en general. Es decir, se abrió una gran demanda por la profundización del régimen político existente o la transformación real de ese régimen de una democracia autoritaria a una democracia ampliada, profunda, etc. Yo creo que eso fue lo que ha permitido a 40 años del golpe de Estado, como es este año, ¿cierto?, en cual la figura de Salvador Allende y de las medidas de que la Unidad Popular estableció vuelven a aparecer en la sociedad chilena, es que se entroncan con aquellas demandas de la Unidad Popular, estas nuevas demandas, y ofrecen un nuevo panorama para la sociedad chilena. No quiere decir todo lo que estoy señalando de que estamos en una situación de ingobernabilidad. El país sigue siendo gobernado, el sistema neoliberal sigue reproduciéndose, pero se han introducido grietas importantes. Hay una grieta que es muy profunda en lo que es el mercado de la educación. La educación en Chile como funcionamiento de mercado ya no es posible. Considerar a la educación como un bien de consumo, también algo que está pronto a extinguirse y volver a ser un derecho social. Creo que todos esos elementos van a ir abriendo la posibilidad de que transitemos desde una sociedad neoliberal a un nuevo tipo de sociedad. ¿Qué tipo de sociedad es esa? No lo sabemos. Durante todo este coloquio que hemos estado asistiendo durante estos 3 días en esta agradable ciudad de Grenoble, ¿cierto?, queda manifiesto de que estamos en búsqueda. Las diferentes ponencias que hemos escuchado muestran, ¿cierto?, de que estamos reflexionando acerca de qué tipo de sociedad queremos en el futuro. No la tenemos bien dibujada, está todavía en esbozo, pero eso es tremendamente importante porque es una sociedad que se está haciendo pensar.